Nuestro proyecto de ordenanza consta de un articulado de 8 artículos, los cuales explicaremos a profundidad en el desarrollo del documento. Además del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, en el cual en sus numerales 1 al 12 se explica el por qué la Asamblea es la competente para tramitar este proyecto de ordenanza. Este proyecto de ordenanza generará grandes impactos en los campos tales como en la educación, en lo social, en lo cultural y en lo ambiental. Aterrizándolo en el ámbito de la educación, ya que es importante generar un cambio en el chip de las nuevas generaciones, al ser estas las encargadas de velar por la protección y el buen desarrollo de su futuro. Al ser un proceso aplicativo y adaptativo desde la niñez o infancia hasta la adultez, es importante que las instituciones educativas apliquen una reestructuración en su infraestructura y en su funcionalidad, además de aplicar unas campañas pedagógicas. Bueno, voy a hablar sobre la importancia de la cultura en nuestro proyecto de ordenanza. La importancia de la cultura en este proyecto es algo fundamental, ya que la cultura es la que juega el papel más importante de dar la costumbre y dar la educación social. La educación social en cuanto a el por qué no utilizar los plásticos de un solo uso. Esta disminución de los plásticos de un solo uso se hace frente a las diferentes posiciones que va tomando o optando la sociedad según la educación que se implementa desde los diferentes modos de aprendizaje. Por ende, la cultura se va desarrollando según el aprendizaje que vayan teniendo las personas. Si se vuelve una cultura, se vuelve costumbre. Y si se vuelve costumbre, mejoraría el uso de los plásticos de un solo uso. Y es que no podemos dejar de lado en este proyecto el ámbito de lo social, el campo social. Es tan importante porque inclusive nos permite darle unas abreviaturas a los demás campos. De allí parte nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra educación. Y es que si nos enfocamos en lo social, podemos hacer una concienciatización mucho más transparente a las personas, en donde vean de que de verdad estamos dándole un uso excesivo al plástico, que ya es hora el uso de una sola vez, que estamos acabando con nuestra tierra, que nuestros campos, nuestros parques, nuestras calles, entre otros, están siendo afectadas, y es hora de que generemos un conocimiento y unas capacidades en donde tengamos la disponibilidad de usar el plástico una sola vez, en donde sea reflejado ese cambio. Nuestro proyecto tiene principalmente una finalidad ambiental y tratando de satisfacer una necesidad que se nos está presentando hoy en día, contextualizándolo el plástico siendo un elemento básico en la cotidianidad de los peregrinos, está generando una cultura agresiva e invasiva contra el medio ambiente y teniendo en cuenta que este tipo de utensilios tiene un periodo de vida único, no siendo biodegradable y tardando alrededor de 500 años en descomponerse. Según estadísticas de Greenpeace, una persona promedio genera por lo menos 24 kilogramos de plástico. Haciendo las cuentas, anualmente en el país están generando alrededor de 1.250.000 toneladas de plástico. Ahora voy a explicar algunas alternativas al uso del plástico. Unas que se están realizando en países de Europa es la combinación de madera con telarañas. Estas telarañas no se extraen de la forma natural, sino que se crean a través de laboratorios. Y ya se han llegado a crear hasta audífonos en base de este experimento. Otra alternativa que usan países como México son los popotes a través del hueso del aguacate, de la pepa del aguacate. Y ya se pueden llegar a fabricar toneladas de estos. El nopal es otra alternativa utilizada en países como México y Estados Unidos. Y otros tipos de componentes naturales como lo pueden ser la piel del tomate o el maíz se están utilizando para la creación de envases biodegradables que no afectan al medio ambiente.